Ya, ok. Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridos estudiantes, futuros doctores. El que les habla nuevamente es el doctor Andrés Anamba Chaguara. Hoy día vamos a hablar sobre la patología de páncreas. Este es un órgano alargado situado en el hipocondrio izquierdo y también abarca la parte del epigastrio. Es de consistencia blanda y lobulada, localizado en la región posterior del abdomen, en la zona donde se encuentran los epiplones. Entonces, la división que hacen, las partes que tienen son cabeza, istmo, cuello, istmo, cuerpo y cola. Este páncreas tiene una función tanto exocrina y endocrina. Ya les dije que tiene una posición retroperitoneal constituyendo la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Es ricamente vascularizada. Sus células contienen gránulos de simógenos inactivos, que son precedentes de los enzimas. Vean doctores, vean cómo es como una glándula alargada, tiene una cola bien alargada y se adecúa de una manera formidable sobre la forma de herradura que tiene el duodeno, que desde ya tiene una función de llevar hasta la cavidad duodenal lo que se llama el jugo pancreático y que desemboca conjuntamente con el colédoco para salir por la papila mayor y juntarse con el bilis y el jugo pancreático. Estos doctores, para ver cómo tiene dos conductos, una larga que se llama virsum y otra que es bifurca en la parte que acerca el cuello, en la cabeza de páncreas, que se llama santurini. Este conducto pancreático tiene una longitud de 10 centímetros. Algunos dicen, pero 8 hasta 11, 12, pero el promedio es 9.5 a 10 centímetros. Y cuya función es recoger toda la secreción de todas las partes del páncreas y llevar hacia el duodeno y desemboca en la papila mayor. La bifurcación que se produce de este conducto principal es de santurini, y que se va a desembocar también, va a drenar también en el duodeno, pero por la papila menor. Ayer ya les decía que hay que tener mucha importancia de identificar esta ampolla de Vater o la papila mayor para poder las canulaciones cuando se hace las colangiografías retrógradas, ¿no? O la famosa CEPRE. De igual manera, cómo se localiza, o mejor dicho, cómo tiene la vecindad dentro de la cavidad abdominal, ¿no? El vaso, los dos órganos que siempre en la parte, en la cola, el vaso y en la cabeza totalmente hubo un empotramiento hacia la forma en forma de herradura hacia el duodeno. Las partes, para repetir, cabeza, cuello y cuerpo y cola. Ya bueno, esto ya dijimos sobre los conductos pancreáticos, ¿no? La longitud, les dije ya, las desembocaduras que a veces también en algunas veces pueden desembocar, no existir el santurini o existir o en la misma desembocadura, en algunas raras ocasiones se puede hacer. Bueno, esto ya lo explicamos. Ya, las funciones. Las funciones del páncreas, dijimos, es exocrina y endocrina, ¿no? La exocrina es aquella función en la que va a elaborar, entre comillas, va a fabricar sustancias que tienen que ver en la digestión de los alimentos. Que contienen, pues,
elementos que van a destruir o a hidrolizar los alimentos, tanto a los carbohidratos como las proteínas y las grasas. Y estos son los enzimas pancreáticos. En función endocrina, pues, van a fabricar productos que van a ver con el metabolismo de los carbohidratos, en este caso, la insulina y el glucagón. Eso va a ser en las células de Langerhans. Y las células delta de la páncreas va a producir plasmatostatina. En cuanto al jugo gástrico, está formado por agua, bicarbonato y numerosos enzimas, ¿no?, digestivas, como la tripsina y la quimotripsina, que van a digerir o hidrolizar las proteínas. La amilasa tiene que ver con la digestión de los polisacáridos y la lipasa en la degradación y la digestión de los triglicéridos o lípidos. La ribonucleasa digiere el ARN y la desoxirribonucleasa digiere el ADN. Vamos a ver la vascularización del páncreas. La mayor parte de la arteria pancreática va a provenir de la arteria esplénica y principalmente va a estar irrigando la parte de cola. La arteria esplénica va a formar toda una serie de arcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenales y la mesentérica superior. Las arterias pancreático-duodenales superiores, como también las inferiores, son los que van a irrigar principalmente en la cabeza y cuello del páncreas, y parte del cuello, de parte del cuerpo también. Acá, como ven, la mesentérica, la parte las gastro, mejor dicho, los pancreáticos duodenales, tanto superiores, aquella anterior, posterior, al igual más los inferiores, que van a irrigar toda esta zona. Ya, bueno, el drenaje venoso va a los afluentes de la vena porta, ¿no?, tanto a la mesentérica superior o esplénica, en su mayor parte. El drenaje linfático va a los ganglios pancreatoesplénicos a lo largo de la arteria esplénica y a los ganglios pilóricos, a uno de los dos lugares, ¿no? La eferencia termina en los ganglios celíacos, mesentéricos superiores y hepáticos. La inervación va a recibir del vago y en los espláncnicos torácicos. Esto es la anatomía, las relaciones que tiene, la irrigación, etc. Bueno, ya veremos acá ya la patología en sí. Dentro de eso veremos lo que es las malformaciones congénitas. En casos raros puede haber no existencia del páncreas, pero esto va a ir asociada a malformaciones muy graves. Y esto se debe a las mutaciones que se producen a nivel de los cromosomas y en los pares, como por ejemplo el 12 y en el 13, ¿no? También ayer hablábamos de que a partir de la cuarta semana de formación de los esbozos, o tanto hepático, hepatocolédoco, también se daba un esbozo del páncreas dorsal y también del páncreas ventral. Entonces, cuando no se juntan, no se fusionan, entonces tenemos un páncreas dividido. Es más frecuente la incidencia, puede darse del 3 hasta el 10%. Ya le dije que es una falla de fusión de los sistemas de los conductos fetales. Bueno, también tenemos una malformación que se llama páncreas anular. En sí es un anillo de tejido pancreático normal con forma de banda que produce en la segunda porción del duodeno, como si fuera un alargamiento, como si la cabeza lo estuviera, como si el duodeno atravesara la cabeza, ¿no? Entonces, en el curso de la vida, en la adultez, estos páncreas anulares pueden producir
obstrucción duodenal y por lo tanto, consiguiente, sintomatología por una causa obstructiva. Acá, de igual manera, es un tejido pancreático normal que está bordeando, que le forma una forma de anillo al duodeno y que posteriormente puede obstruirlo y va a producir todo un síndrome obstructivo a nivel, desde una obstrucción superior, alta, y también va a producir también problemas a nivel de la bilis, ¿no? Ictericia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya bueno, otra de las malformaciones son los páncreas ectópicos. Esto puede haber tejido pancreático en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno. Una de las características lo más representativa es el divertículo de Meckel, que tiene pues desde tejido pancreático, algunas veces también del estómago. Y también puede haber un páncreas ectópico dentro del mismo estómago. Pero al tener estos, van a presentar todo lo que hay, todo que es igual a un tejido pancreático. Van a tener su mucosa, luego acinos pancreáticos, y van a tener glándulas normales que van a secretar la secreción pancreática, ¿no? Mediante los islotes de Langer. Ahora, la sintomatología en algunas ocasiones pueden presentarse dolor, hemorragia, y como ustedes saben, el divertículo Meckel puede dar hasta perforación, ¿no? Y también hemorragias digestivas bajas, ¿no? Y en ese caso también hay que intervenir, y uno de los diagnósticos diferenciales del divertículo Meckel es pues, la apendicitis aguda. Y cuando hay perforación puede producir una peritonitis, que es de una urgencia quirúrgica. También hay el 2% en insulinomas. Bueno, vamos a entrar a una de las patologías más temidas o las más saltantes del páncreas, ¿no? La pancreatitis aguda. Bueno, hay que definirlo bien, y es una alteración compleja del páncreas exocrino, caracterizado por una lesión acinar aguda y una respuesta inflamatoria que afecta al tejido peripancreático y órganos a distancia, y que van a dar una serie de sintomatologías. En cuanto a la epidemiología, puede ocurrir en cualquier edad, pero lo más saltante es de 30 años a 70 años. Ahora, en cuanto al sexo, es más saltante o mayor cantidad los que tienen etiología biliar. ¿Por qué? Porque siempre las damas en sí son los que tienen pues, más cálculos en la vesícula, ¿no? Mientras que los hombres, bueno, por sus costumbres siempre pues están full vaso siempre. La mortalidad de este pancreatitis aguda es muy significativa. En general es de 5 a 10%, pero puede aumentar hasta el 35% más si existen complicaciones multiorgánicas. Y si se da una manera conjunta, necrosis y hemorrágica, la mortalidad va a ser 1 a 1, o sea, 50%. Y si solamente se produce necrosis y no hay hemorragia, ahí sí baja a 5 a 10%. Esto hay que comprenderlo bien, ¿no? Si los dos, necrosis más hemorrágica, la mortalidad después sube tremenda, 4 o 5 veces, hasta 50%. Mientras que si solamente hay necrosis o hemorrágica, es de 5 a 10%. La etiología, ya lo adelantamos, es la biliar, ¿no? La que los litos que van a ir hasta la zona de la ampolla váter y van a obstruir los conductos biliar y pancreático. Y por éstasis van a ir pues a
de inflamar o va a haber un retroceso de los jugos gástricos como la bilis y van a producir todo un proceso de inflamación, ¿no? Proceso inflamatorio. Y la alcohólica, esto por la toxicidad que causa a nivel del duodeno, a nivel general. Ahora, las causas de la pancreatitis aguda, acá lo estamos viendo, el alcohol, las enfermedades biliares, también las hiperlipidemias, hipercalcemias, la herencia también es otra causa. Hay personas que son sucintas de que sufran los padres, los hijos o los mismos o abuelos, etc. El traumatismo, tanto externo, por ejemplo, en accidente de tránsito, en el cual si hay contusiones, entonces puede haber problemas de lesión traumática. En el quirúrgico, principalmente, en momentos en que se realizan maniobras de tratar de encontrar de repente en las exploraciones de las vías biliares distales. Y en el CEPRE, ya creo que ayer ya dijimos las complicaciones del CEPRE, o recién lo vamos a decir, son 3, ¿no? Uno que es las pancreatitis, 2 pues son las hemorragias cuando se hace esfínterotomía, y 3 que son las perforaciones cuando uno hace la esfínterotomía y que puede perforar más de la cuenta, ¿no? Mínimo se debe hacer hasta 1 centímetro. También hay causas isquémicos de la pancreatitis aguda, como una hipotensión prolongada o también la misma circulación extracorpórea en los trasplantes de corazón principalmente, ¿no? Y también hay causas obstructivas del conducto pancreático, que pueden ser por neoplasias, quistes de vertículo duodenal. Ayer justo hablábamos de que había un duodeno cele, un tipo de vertículo de la vía biliar principal o del colédoco hepático. Y eso puede causar también una pancreatitis. Se ha visto también que hay pancreatitis en esos páncreas que no se han fusionado. También por estenosis ampullar y la obstrucción duodenal. Y los comprometidos en cuanto a las infecciones, cuando hay obstrucciones, algunos virus, ¿no? Bacterias, parásitos y hongos. ¿Qué es lo que va a haber en sí en una pancreatitis de tipo biliar? Lo que va a haber es una obstrucción de la ampolla Vater por un lito. Como hay éstasis del jugo pancreático, entonces vamos a tener un edema y no le va a dejar de funcionar esta zona, o sea que la ampolla Vater se edematiza y sigue aumentando, y así posteriormente se produce un proceso pancreático. Bueno, se ha demostrado que el 20% de estos casos es por causa de los litos. Pero en el momento que se le hace el diagnóstico, en el momento que se le hace el CEPRE, no se encuentra en pancreatitis de tipo biliar, se le encuentra solamente en el 20%. Pero a estos pacientes que pensamos que son de causa biliar, han hecho exámenes en heces y han encontrado de 85 a 94% de litos provenientes desde ya del colédoco, ¿no? Ya ustedes recuerden de que los cálculos presentados o lo que se encuentran a nivel de colédoco puede ser primario o secundario. Bueno, esta es la patogenia de las pancreatitis aguda. Entonces, cuando hay afectación de la célula sinal, o sea, por obstrucción por un lito o por una inflamación, va a recibir la colaboración de las bilis, ¿no? De las sales biliares, como la lecitina, y por lo tanto va a haber una activación de tripsina.
Y acá lo que va a haber una activación en cascada de todo el sistema de cininas, elastasa, lipasa, fosfolipasa y los demás enzimas que realmente van a inflamar, van a producir todo un proceso inflamatorio a nivel de todo el sistema pancreático, ¿no? Y produciendo todo un cuadro clínico de una pancreatitis aguda. Una de las características de los síntomas, dentro del síntoma, es el dolor. Este es un dolor que se instala de manera brusca y alcanza una intensidad en minutos y es continua y no va a ceder por más que busque una posición el paciente va a estar totalmente moviendo de un lugar a otro. Este dolor es lo que nosotros llamamos que se localiza en el epigastrio y va a irradiar a los flancos, lo que se llama el dolor en cinturón. Y es como mucho el dolor por proceso ya reflejo vasovagal va a ir acompañado de náuseas y vómitos, sin relación con los alimentos. Y concomitantemente va a haber predistinción abdominal porque todo está produciendo todo un problema de proceso inflamatorio e intraabdominal. Además, dentro de la sintomatología, el paciente va a estar ansioso de querer buscar una comunidad, pero no lo encuentra, diafórico, sudoroso, y si nosotros tocamos los pulsos va a estar taquicárdico. Al examen físico vamos a encontrar pues, una distensión abdominal, ¿no? De repente los ruidos aéreos van a estar presentes o no va a estar presente, pero depende de las horas de la evolución. Y es un paciente, como ya hay un secuestro a nivel intraabdominal y también a nivel de los vasos periféricos y centrales, y a nivel de intracelulares va a encontrarse un paciente que está deshidratado. Y los signos de severidad del examen clínico son los signos de Cooling, que son equimosis a nivel de la cicatriz, alrededor de la cicatriz umbilical, que puede proseguir un poco más allá. Los signos de Turner, que están en la parte inferior la parte inferior, cuando nosotros nos echamos la parte dorsal, ¿no? Y las de Fox, que son a distancia a nivel pélvica ya. Pero esto ya son una pancreatitis muy aguda, muy posiblemente la necrohemorrágica, y que la mortalidad va a ser un 50%. Bueno, en cuanto a la clasificación de la pancreatitis, anteriormente se tenía pues de que se clasifica la pancreatitis en leve, moderado y grave. Actualmente en Atlanta, en la reunión de Atlanta determinaron solamente las dos clases, una leve y otra pancreatitis aguda grave. La leve lo definieron como un proceso inflamatorio pancreático agudo en que los hallazgos patológicos fundamentales solamente un edema intersticial, o sea que en el intersticio del páncreas, y una existencia mínima de repercusión sistémica. Entonces, estos son las pancreatitis benignas, mientras que la aguda grave es la que se asocia a fallas orgánicas sistémicas y complicaciones locales como necrosis y posteriormente que también puede dar pseudopiste o abscesos. Cuando se produce una pancreatitis, y además este tejido pancreático, y no solamente la glándula pancreática, sino también los órganos periféricos se encuentran a su lado del páncreas, va a producir todas esas zonas porque tienen enzimas que digieren, va a haber zonas localizadas o difusas del mismo tejido pancreático. Desde ya es una necrosis no viable, que generalmente se asocian a necrosis grasa peripancreático. A la tomografía se aprecian como zonas de densidad menor que la del
tejido normal, pero mayor que la densidad líquida y que nos incrementan su densidad con el medio de contraste. Esto es importante porque vamos a tener que hacer para poder los récords, para pronósticos, para poder clasificar los hallazgos tomográficos son los que vamos a tomar en cuenta en los scores de Ramsden y también en algunas otras. Bueno, como hay toda una inflamación del páncreas, también periféricamente va a haber colecciones líquidas que se presentan también en este cuadro. Van a ser pues colección líquida pero sin pared, que se presentan precozmente al páncreas o cerca de él. Posteriormente, también presentan como complicación pseudoquistes. Esa es una formación de densidad líquida de carácter lechoso, porque existen dentro de ella tejido necrótico, ¿no? Y también sustancias también que son parte de lo que es la secreción pancreática. Pero este pseudoquiste no tiene pared verdaderamente, lo que es ¿no? Lo verdadero que tenga el epitelio, sino que su pared está formado por un tejido fibroso o granulatorio o granulomatoso. Estos se van a aparecer después de las 4 semanas, no antes. Abscesos pancreáticos. Bueno, eso sí es una colección de pus que puede estar en el mismo páncreas o en su vecindad, que pueden ser de diferentes tamaños, pero esto se aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda y contiene escaso tejido necrótico en su interior. Principalmente está conformado en la cavidad del pus y la pus está localizado. Ese es un absceso pancreático verdadero, ¿no? Para poder diagnosticar, vamos a tener que recurrir al laboratorio. ¿Y cuál es el examen que nos indica que esta es una pancreatitis? Es la amilasa sérica, ¿no? Con una especificidad de 70%. Pero lo malo es que esta amilasa solamente tiene una vida media de 120 minutos. Y va a durar solamente, su presencia va a ser en las 48 horas después de iniciado el cuadro. Otra de ellas es la lipasa, que proviene de las células acinares, ¿no? Principalmente. Lo bueno de esto es que puede persistir de 3 hasta 5 días, o sea, podemos encontrar tardíamente. La amilasa puede encontrarse más o menos un poco más días, hasta cuarto día, tercer día, pero en la orina, porque el esclarecimiento por la orina es más tardío. Los valores mayor de 1000 unidades internacionales es diagnóstico de pancreatitis aguda. Aunque en otras patologías podemos encontrar también cierta elevación de esta amilasa. Otro de los exámenes que son de estrella acá es para poder determinar, inclusive diagnosticar el pancreatitis, para poder clasificar o darnos las complicaciones, es el TAC, la tomografía computarizada, que nos va a dar la detección, ¿no? La presencia de necrosis, de hemorragia, de presencia de gas o pseudoquistes. Por ejemplo, acá ya tenemos complicación, aumento del trama de la trabécula, y hay también colecciones líquidas periféricas del páncreas. Otro de los exámenes que pueden pedir es la radiografía, pero esto nos va a dar presencia de calificaciones, ya unas pancreatitis muy agudas, ¿no? Donde ya se ha producido el fenómeno de saponificación de los tejidos. Pero ya también esta será para el tercer día, cuarto día, ¿no? Esto sí, pues, ve.
la tomografía sí nos va a dar realmente que hay líquidos a nivel de la zona perirrenal, en la superficie alrededor del saco mayor, menor, del líquido, ¿no? Entonces, bueno, se ha tratado de hacer las pruebas etiológicas, exámenes etiológicos, ¿no? Para ver si es biliar o es alcohólica, ¿no? Para ello se pide, si nosotros están pensando que es una biliar de origen de etiología biliar, entonces tendríamos que pedir el perfil hepático, ¿no? Para determinar las transaminasas, ¿no? Que en ese momento va a haber una elevación bastante rápida, la GGT principalmente, que va a estar elevada en 3 veces de su valor normal. Y esto es de alta sensibilidad en detectar la presencia de cálculos obstructivos. Luego la bilirrubina y sobre todo la fosfatasa alcalina, que de hecho van a dispararse, ¿no? Aunque un poco más tardíamente. Después podríamos pedir, pues, en las alcohólicas, la cuestión del perfil lipídico, los triglicéridos, van a estar más o menos mayor de 1000. Está considerado como una causa de pancreatitis aguda también. Esta es el perfil de los aumentos de los triglicéridos. Y la calcemia, cuando hay aumento a nivel de sangre de calcio. Bueno, para poder hacer el pronóstico de una pancreatitis vamos a utilizar criterios de Ransom, la PCR, los criterios de Baltasar. ¿Y cómo lo hacemos las de Ransom? Nosotros recibimos pues pacientes en emergencia, porque estos pacientes van a venir a emergencia, no van a venir para consultorio, y tampoco a otro sitio, ¿no? Van a venir al consultorio. Entonces, en primer momento evaluaremos lo que se llaman los criterios de Ransom. La edad, si es mayor de 55 años, ponemos un punto. Si la leucocitosis es mayor de 16.000, ponemos otro punto. Si la glucosa ha aumentado en 200 miligramos por decilitro, de igual manera. La deshidrogenasa láctica, si es mayor de 350. Las transaminasas, el TGO, más de 250. Esto debemos tener como parámetro de ingreso, parámetro inicial de ingreso que vamos a tener en cuenta para poder que dentro de la instancia de 48 horas, vamos a ver si hay descenso de hematocrito en 10 puntos. Acá si es así, se pone un punto. Si el calcio ha bajado menos de 8 miligramos, otro punto. Y si la presión arterial de oxígeno es menor de 60, también se le pone otro punto. Si hay una déficit base mayor de 400 milicabelias por litro, de igual otro punto. Si hay aumento de la creatinina de mayor de 5, pues otro punto. Y si hay pérdida del tercer espacio, mayor de 6 litros, también es otro punto. Cada uno de estos se va sumando. Se ha visto que la mortalidad, si es de 3 puntos, si es menor de 3 puntos, va a ser felizmente el 1% de mortalidad, pero si ya pasa, es 16%, 3 a 4, 5 a 6, 40%, 7 o más, o sea que acá en cualquiera de estos encontrar 7 o más puntos, entonces la mortalidad va a ser 1000, va a ser 100%. Entonces, los doctores tienen que darse cuenta que estos son los parámetros de ingreso y esto lo hacemos dentro de las 48 horas ya hospitalizar al paciente. Y encontramos y estamos haciendo el criterio de pronóstico, ¿no? Mientras menor cantidad de puntaje, entonces la evolución va a ser, la mortalidad o la morbilidad va a ser de menos cantidad, ¿no? De repente una pancreatitis leve, ¿no? Bueno, acá se ha tratado de hacer de que aparentemente el no biliar es más grave.
acá en el biliar, en causa biliar, le han puesto 70 años. Es un estudio que han hecho glicemia un poco más, acá anteriormente era 200, acá es 220, la deshidrogenasa láctica también es más y acá es menos, así por el estilo, ¿no? La leucocitosis también es mayor en el biliar, mientras que en la no biliar es menos. De igual manera, ¿no? Dentro de la evolución de los 48 horas que tiene. Ya les dije que esto es para ver todo lo que se hace, el control de hematocrito, calcio, el déficit base, aumento de la creatinina. El secuestro, cálculo que se le realiza es durante las 24 horas de hospitalización. Y la mortalidad de Ransom ya acá con 3 criterios, 28%, con 5 o 6, 40%, con 7 a 8 y a 100%. Ya no hay mucha diferencia a lo que hemos dicho anteriormente. Menor de 3, o sea, menor de 3 es 2, ¿no es cierto? En cuanto a el criterio de Baltasar, o sea, que el rango de Baltasar, miren, esto se tiene en cuenta el examen los hallazgos que se encuentran en el páncreas y el grado de necrosis. Y acá se ha dado puntos, por ejemplo, páncreas normal, 0. El páncreas ya un poco edematoso, 1. Páncreas, inflamación peripancreática, 3. Una colección pancreática dentro del páncreas, 3. 2, 3. Y la presencia de necrosis, más de 50%, o gas, o 2 más, se le pone 4. Ahora, si es una páncreas normal, de hecho no va a haber necrosis, ¿no? Si hay necrosis de menos 30%, ya se le pone 2. Si es de 30 a 50% necrosis del páncreas, se pone 4. Y si más de 50% de necrosis, desde ya les digo, son hallazgos para tomográfica, es 6. Y esto se suma y se encuentra de que la morbilidad y la mortalidad van a estar a la cantidad de la suma que nosotros que lo vamos a hacerlo. Por ejemplo, 0 a 3, la mortalidad va a ser 3% y la morbilidad va a ser 8%. De 4 a 6, la mortalidad 6%, morbilidad 35%. 7 a 8, una mortalidad 18% y una morbilidad 92%. Entonces, estos son los score para TAC de Ransom y Baltasar. Entonces, score score A es una pancreatitis normal. El páncreas B, aumento de volumen del páncreas localizado difuso y conservación del contorno de la glándula. Eso es un páncreas edematoso. La B, inflamación del páncreas y de la grasa peripancreática, pero con pérdida de los contornos, o sea, ya está aumentado el volumen, estaba ya la parte peripancreática, también está ya inflamado. Y la D es la presentación de colección pancreática única, mal definido. En este caso, entonces, hay un flemón, no hay todavía absceso. Y la E es una presentación, hay presencia de colección líquida, peripancreática y a distancia. 2 o más colecciones pancreáticos. Estos son los estadios. 1, no hay flemón extrapancreático. Estadio 2, flemón en 1 o 2 más áreas extrapancreáticas. E3, flemón en 3 áreas o más extrapancreáticas.
Entonces, esto es para poder ver el score tanto de Baltasar, ¿no? Clasificación sin contraste y con contraste, ¿no? Se puede ver tomográficamente el páncreas felizmente tanto con contraste sin contraste. Entonces, con contraste, A0, un páncreas normal. Sin contraste, este es sin contraste, ¿eh? En el B va a haber un aumento de tamaño o local o difuso, ahí se le pone un punto. C, páncreas con inflamación peripancreática, 2. Así es, de un páncreas con colecciones intrapancreática es la D. El puntaje de 3 corresponde al puntaje de D. La E es con colecciones de 2 o más. Y o gas puede encontrar también gas, pero que está detrás del peritoneo, ¿no? Y este es el porcentaje, pues, ¿no? De score. Si es menor de 30, está acá 2, 30, 54, y mayor de 50, 6. Esta es en cuanto a la mortalidad, ¿no? En cuanto al de 0 a 3, 8% de morbilidad y mortalidad a 3%, 4 a 6 son a 4, a 6, 35 de morbilidad, mortalidad de 6%. De 7 a 10 ya pues la mortalidad aumenta, ¿no? Mira, 92%. De morbilidad y mortalidad 17%. Acá es más que todo para ver que la pancreatitis aguda, esta es una clasificación mismo dentro de la misma pancreatitis aguda. Hay pancreatitis que producen una falla orgánica transitorio. Estos son los pancreatitis que tienen que se resuelven en un periodo corto de tiempo o tras aplicar medidas de soporte adecuada, a pesar de que tiene características de ser grave. Mientras que los que son de falla orgánica persistente son datos de que no se van a resolver en un periodo corto de tiempo tras aplicarse los soportes adecuados. Aparentemente esta es la que no tiene falla orgánica, los que presentan fallo orgánico transitorio se resuelven más rápidamente. Bueno, ¿cuál es la conducta que se debe tener en cuanto a las colecciones líquidas agudas? O de repente también a pseudoquistes, ¿no? Que están formando ya esos quistes que no tienen pared, pero que tienen una pared de tipo granulomatoso o fibroso. Se aconseja drenar de manera interna o externa, endoscópico o percutáneo. Esto se puede realizar a las colecciones líquidas agudas o pseudoquistes infectados, o sea, aquellos que están yendo a formar a los abscesos. Y si existe clínica del dolor de obstrucción bilodigestiva desde ya, hay que hacer el drenaje percutáneo. ¿Y quién lo realiza esto? Los radiólogos intervencionistas, ¿no? En cuanto a las necrosis infectadas, ya dijimos el porcentaje, ¿no? De porcentajes de más de 50% de necrosis, si se van a infectar y van a formar abscesos. En enfermos de alto riesgo quirúrgico se recomienda, previo a la cirugía, a drenar estas necrosis infectadas. El objetivo del drenaje percutáneo no es la de resección del tejido pancreático necrótico, sino la de controlar la sepsis. A pesar de ello, hasta el 50% de pacientes con necrosis infectada tratados con drenaje percutáneo sobrevivieron sin necesidad de cirugía posterior. Entonces, esto es como realmente es bueno hacer los drenajes percutáneos, ¿no? Ya sabiendo que hay
de drenaje percutante, de necrosis infectada, las que están formando casi abscesos. Doctores, no sé, acá vamos a hablar algo sobre lo que se llama el control de la presión intraabdominal y ante el síndrome compartimental abdominal. Ustedes saben, doctores, de que la cavidad abdominal pues tiene una presión propia, ¿no? Pero si esta aumenta, por ejemplo, cuando nosotros hacemos neumoperitoneo en las operaciones de laparoscopía, estamos aumentando la presión abdominal y debemos de poner el aire a medida que esto no hagan daño al organismo o no alteren demasiado la presión en la cavidad intraabdominal. Entonces, la presión intraabdominal cuando aumenta la presión intraabdominal, nosotros estamos entonces a que hay un aumento de presión demasiado de la presión abdominal. Vamos a estar frente a un problema que se llama un síndrome compartimental abdominal. En una pancreatitis, por ejemplo, como hay problema inflamatorio, va a haber colecciones, va a haber degerimiento de tejido de grasa, los epiplones. También va a aumentar una digestión de todos los órganos que hay. Entonces la presión intraabdominal va a aumentar. Entonces estamos en una presión intraabdominal aumentada. Por ejemplo, cuando la presión intraabdominal aumenta 12 milímetros de mercurio sostenido y hace repetida, ya estamos con problemas, ¿no? Nosotros cuando hacemos la laparoscopía llegamos hasta 14, pero es solamente temporal. Pero en caso de pancreatitis u otros problemas inflamatorios o peritonitis generalizada, entonces hay un aumento de la presión intraabdominal. Entonces va a haber una hipertensión. Vamos a hablar de dos cosas. Uno, hipertensión abdominal, cuando la presión abdominal va a estar mayor de 12 milímetros de mercurio. Y cuando esto sea sostenida y repetida. Y hablamos de síndrome compartimental cuando la presión intraabdominal va a estar mayor de 20 miligramos de mercurio en forma sostenida y también asociada a problemas multiorgánicos, a distancia principalmente. Entonces, colegas, se ha visto que para poder medir esta presión intraabdominal, principalmente en las unidades de cuidados intensivos, el paciente debe estar en decúbito supino y colocarle una sonda Foley, una sonda Foley a través ¿no? En la vejiga, ¿no? Entonces, con esa sonda Foley nosotros le instilamos o le colocamos 25 centímetros de solución salina isotónica y una vez que tenemos esa cuestión, tenemos una línea de control, en centímetros de mercurio al lado de la cama del paciente. Ya son líneas que ya tienen los de la UCI y van controlando cómo está la presión. Al final de la aspiración, uno mide cuánto puede subir. Entonces, si tenemos 12, entonces este paciente ya está presentando una presión intraabdominal. Ya está aumentando. Está aumentado. Y si se mandías de 20 o más, ya estamos en un síndrome compartimental. El problema del síndrome compartimental es que nosotros ya estamos con problemas de
presión de perfusión abdominal. O sea, en otras palabras, vamos a tener que decir, si la presión intraabdominal aumenta y es más de 20 milímetros de mercurio, entonces ya está comprometido ya la circulación sanguínea. Y de paso ya hay problemas también de otros órganos, ¿no? Entonces, para ello han hecho ya estudios de que esta presión de perfusión intraabdominal no debe pasar de 50 a 60 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se encuentra esto? Sacando o teniendo en cuenta la presión venosa, presión arterial media, más la presión intraabdominal dividiendo entre 2. Y esto no debería de mantenerse entre 50 y 60. Si pasa a ello, estamos en un problema de síndrome compartimental abdominal. Entonces, ¿qué es lo que hace en una pancreatitis aguda si tenemos un problema de síndrome compartimental? De hecho, tenemos que ir a hacer una laparotomía. Y cuando entramos, a veces hacemos una laparotomía abierta, abrir el abdomen, vamos a ver pues, que el abdomen está totalmente congelado en una pancreatitis aguda, grave, necrohemorrágica. Y en esos casos, nuestro objetivo de abrir el abdomen es para poder facilitar de que descienda el síndrome, trate de solucionar el síndrome compartimental aguda. O sea, bajar la presión intraabdominal. Y de paso podemos hacer el drenaje de colecciones, de abscesos, y muchas veces se puede hacer necrosectomía. Y lavado, decía, ¿no? La eliminación de todas las secreciones que hay, porque una pancreatitis aguda realmente se produce un proceso de congelamiento. Cuando nosotros entramos a operar, encontramos un abdomen tipo gelatina, ¿no? Mírame, pero no me toques. Y para poder entrar a la zona pancreática hay que tener pues manos de guante, ¿no? Y entrar y encontrar todas las colecciones que pueda haber. En algunas ocasiones podemos hacer necrosectomía. Caso de lo contrario, se lava, se deja drenes y no se cierra la pared abdominal. ¿Por qué no se cierra la pared abdominal? Porque no se va a poder. Y desde ese abdomen está totalmente congelado. Y otra cosa, si cerran va a seguir el síndrome compartimental abdominal, la presión intraabdominal. Entonces, ¿con qué lo cerramos? Con la bolsa Bogotá. Le dejamos una bolsa Bogotá, es una bolsa realmente creo que fue antes traían los sueros, una bolsita, y luego en Bogotá, en Colombia, no sabían con qué cerrar, y le cerraron en forma de romboide el abdomen y quedó abierto el abdomen. Y que a veces podemos aprovechar esto para poder lavar a los días siguientes, aspirar la secreción, etcétera, ¿no? Y posteriormente, cuando baja la presión intraabdominal, disminuya el proceso inflamatorio, de cerrar de segunda intención. Eso es lo que se llama la presión intraabdominal, el síndrome compartimental. Doctores, ojalá que me hayan comprendido. Un poquito difícil de comprender esto. Entonces, la presión abdominal es de 5. Si sube a 12, ya estamos aumentando un proceso que la presión abdominal está aumentando. Si es mayor de 20, estamos ya en un proceso que se llama síndrome compartimental. Bueno, colegas, para no cansarles mucho, acá vemos la patología, lo que es la pancreatitis aguda, ¿no? Esto más que todo es el tratamiento que se debe de hacer. Bueno, los pacientes que están graves con pancreatitis de tipo necrohemorrágica tienen que ir a UCI, ¿no? Desde ya es NPO, hay uno total.
y tenemos que tener una vía central, una vena grande para poder dar, de repente también podemos dar antibióticos y también el mismo nutrición parenteral posteriormente. Y los analgésicos. Tenemos que usar una sonda nasogástrica para poder evitar las aspiraciones náuseas o los vómitos. El tratamiento, ¿no? Medidas generales, si es grave, pueden UCI, NPO, líquidos y electrolitos intravenosos. Y el tratamiento específico y identificación y control de las complicaciones que posteriormente nos puede venir. El tratamiento específico, acá viene el problema de utilizar o no utilizar pues, antibióticos. De hecho, tenemos que utilizar el cipro, porque sabemos que lo que se está comprometido en una pancreatitis es la E. coli y Klebsiella, y va a cubrir desde ya la ciprofloxacina. Y los antimicóticos, la anfoteresina o colestina, muy posiblemente tenemos que poner, depende de la cantidad de tiempo que va a estar hospitalizado, alimentación parenteral, aporte de glucosa y proteínas, ¿no? De lípidos. Estos pacientes desde ya están ya que no tienen problemas para respirar, ¿no? Porque tienen problemas multiorgánicos, entonces hay que utilizar también oxigenoterapia. Esto puede ser por catéter o mascarilla o pacientes que ya necesitan intubación y ventilación mecánica. Bueno, en cuanto a la elección del antibiótico, el imipenem, el cipro y metronidazol cumplen estas premisas, ¿no? De amplio espectro, la de utilizar de manera empírica, pero para poder cubrir todo el ámbito de los microorganismos que pueden estar comprometidos. El imipenem es el antibiótico empírico de elección en la infección y necrosis del páncreas. En caso de su aislamiento de un gran positivo en la punción pancreática, se recomienda vancomicina asociado o no al imipenem. Entonces, de todas maneras, si nosotros hemos comenzado el tratamiento con el imipenem, si encontramos en la punción, los drenajes de abscesos o drenajes mismos de las zonas necróticas y también de líquidos, entonces de todas maneras tenemos que mandar a que cultiven y a que hagan su antibiograma. Entonces ahí ya agregamos ya la vancomicina. Actualmente no hay suficientes pruebas, ¿no?, científicas que apoyen pues, la profilaxis antibiótica, pero de todas maneras hay que utilizar siempre los antibióticos, como ya dijimos. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues va a haber medidas de apoyo. Y son dos cosas importantes que hay que tener en cuenta acá: las medidas de apoyo y la supresión de la secreción pancreática endocrina de una manera indirecta. Mientras que hay que dar apoyos líquidos, ya les dije, electrolitos, analgesia, antibióticos, apoyo respiratorio. Y en cuanto a disminuir la páncreas endocrina, después la aspiración gástrica, los bloqueadores de H2, también acá tenemos que los antagonistas de bomba de potasio, ¿no? Los antiácidos anticolinérgicos, glucagón, calcitonina, el uso de somatostatina, péptido Y y antagonistas de los receptores de la colecistocinina. Bueno, eso es en cuanto a la pancreatitis aguda. Llegamos a lo que es la pancreatitis crónica. Bueno, esto es una inflamación del páncreas con destrucción reversible. Inflamación del páncreas con destrucción irreversible del parénquima exocrino, que va a producir fibrosis y desaparición del parénquima exocrino. Acá hay que decir de que
Las causas son de manera progresiva, no tan agresivos, que nos van a llevar a que haya una fibrosis y desaparición del parénquima endocrino. Las causas: obstrucción por conductos por neoplasias que pueden estar que pueden encontrarse en la vía pancreática, ¿no? De igual manera, algunos traumatismos, pseudoquistes por la alcohólica, por consumo excesivo de alcohol. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, en Asia, en África, que son enfermedades tropicales, ¿no? También se ha visto que también hay la parte hereditaria por mutación de cromosoma, ¿no? Y la mutación también del gen de estos tipos que están señalando acá. Y hay una pancreatitis idiopática también que causa pancreatitis crónica. La patogenia. De hecho, tiene que haber una obstrucción ductal, ¿no? Por congresiones que van a aumentar la concentración de proteínas pancreáticas que van a generar tapones y que poco a poco, de una manera progresiva y paulatina, van taponando esa zona, produciendo también una forma crónica de inflamación y compromiso del páncreas. De hecho, también va a haber una vez que hay estos tapones, va a haber una agresión oxidativa por la producción excesiva de radicales libres. Esto va a favorecer la fusión de las lisosomas y necrosis de las células acinares. Producción de inflamación y fibrosis progresivo. Pseudoquistes. Bueno, estas pseudoquistes ya dijimos que se forman mediante el tejido fibroso de las zonas de necrosis, de grasa o hemorragias que han sido causadas, pero tienen que tener enzimas pancreáticas. O sea que es todo un conjunto de colección que se ha formado peripancreáticamente o de repente intrapancreáticamente. A ver, algunas veces suelen ser solitarios. Pueden situarse, como ya les dije, dentro del páncreas, o pueden afectar la bolsa del epiplo, la bolsa posterior, la trancavidad de los epiplones, o ubicarse en la zona retroperitoneal entre el estómago y el colon transverso o hígado, pero desde atrás, no se pone adelante. Ya dijimos que no tienen revestimiento epitelial, más bien están formados por un tejido fibroso o granulomatoso. Corresponden al 75% de los quistes pancreáticos. Son precedidos, de hecho, episodios de pancreatitis aguda que se forman después de ¿cuánto tiempo? 4 semanas. Esta es un pseudoquiste pancreático, ¿no? Después de la operación. Bueno, el tratamiento del pseudoquiste pancreático es el drenaje, ¿no? Que podemos realizar mediante las operaciones laparoscópicas o laparotomías abiertas. Esto se realiza drenando el pseudoquiste hacia la cavidad abdominal principalmente, ¿no? Haciéndole una sutura, una unión, una anastomosis cistogástrica. Cáncer de páncreas. Son tumores pancreáticos y acá tenemos tumores no endocrinos, que son epiteliales, lo que se encuentra en el ductos, en la cavidad, en la luz del conducto pancreático principal. Son sólidos, que pueden ser los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas constituyen el 90% de los cánceres. Pueden ser también quísticos, los adenomicroquístico seroso, tumor quístico mucinoso, neoplasias mucinosos papilar intraductal. También los mesenquimales, los zoanomas, leomiosarcoma, rhabdomiosarcoma,
liosarcoma y otros. Y los tumores endocrinos, que son los gastrinoma, los bipomas, insolidoma, pepeoma, el somatostatioma y otros. Bueno, en cuanto al cáncer de páncreas, es la cuarta causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Segundo tumor digestivo más frecuente. El tubo digestivo con peor pronóstico. Es el tumor digestivo con peor diagnóstico. La supervivencia media del no tratado es 4 a 6 meses, o sea, menos de un mes de sobrevivencia. Solo el 10 a 20% son susceptibles de resección con intenciones de curatibilidad. Esto va a depender del momento del diagnóstico, ¿no? Tamaño más que todo. Tras la cirugía curativa, miren, tras la cirugía curativa que se ha hecho con fines curativos, el menos de 20% sobreviven al año y menos de 5% ya, o sea, ya 5 pacientes que han sido operados de unos 100, entonces a los 5 años solamente viven 5. Más frecuentemente es en hombres, 2 a 1, y esto se desarrolla más o menos en la octava década de nuestra vida. En el 80% en mayor de 60 años se va a presentar. Bueno, vamos a ver acá en cuanto a los tipos celulares, pancreáticos, ¿no? Exocrino. El 80% de los celulares acinarios de la célula, 80%. Ductales, 15%, el adenocarcinoma, ¿no? Y los endocrinos, eso que se producen en los islotes. Localización, de 70 a 75% se localiza en la cabeza. 5 a 10% en cuerpo, 10 a 15% en la cola. A veces la distribución es multicéntrica, te puede localizar tanto en la cabeza, en el cuerpo y en la cola. Las manifestaciones clínicas acá tienen que ver el tamaño del cáncer, ¿no? Si realmente son los mayores, los más pequeños, de 3 a 5 centímetros, muy posiblemente no van a dar mucha sintomatología, pero si son mayores, sí, pues. También tiene que ver la invasión biliar, si hay una invasión biliar. En un estudio se encontró que 90% ya había invasión. De igual manera la vía pancreática, ¿no? Y el duodeno. ¿Qué va a producir entonces un cáncer pancreático? Una ictericia progresiva, luego va a haber una coluria, codolia, prurito, y como no hay vaciamiento de la bilis, entonces esta va a ir a las vías biliares intrahepáticas y a la vesícula también. Entonces, como la vesícula está lleno de bilis, entonces vamos al examen, vamos a encontrar una vesícula de Cuvier, o sea, una vesícula palpable, pero no dolorosa, les digo. También va a producir una obstrucción pancreática del conducto pancreático. Entonces puede producir, aunque no tanto, no creo, una pancreatitis crónica, ¿no? Pero porque antes de eso, antes de que produzca una pancreatitis crónica, el paciente va a morir por la cuestión mismo del avance del tumor, ¿no? Y cuando hay una obstrucción duodena, entonces vamos a tener pacientes que siempre no están vomitando o también pueden tener problemas a nivel de la cavidad intraabdominal y hacer una hemorragia digestiva aguda. Bueno, las manifestaciones clínicas del cáncer de páncreas en la cabeza es un dolor continuo, sordo, mal definido. Luego, este dolor va a ser ubicado en el abdomen
alto, más que todo en el epigastrio, irradiado a la espalda o a la región dorsal. Bueno, por la noche va a empeorar, más que todo en decúbito supino cuando uno duerme, ¿no? Y no encuentra uno cómo dormir. Va a mejorar con la flexión. No responde este dolor con los analgésicos. Causas es por las causas de este dolor porque haya invasión a los plexos nerviosos y obstrucción de los conductos, ¿no? ¿Qué pruebas de laboratorios para diagnosticar el cáncer podemos pedir? De hecho, depende esto de las alteraciones que ya en estadios avanzados, ¿no? Va a haber una marcada elevación de enzimas, ¿no? Y que también va a haber colestasis. De hecho, va a haber un aumento de la bilirrubina directa. Y muy posiblemente, si hay obstrucción, vamos a tener un patrón colestásico, ¿no? El PCR también va a estar aumentado. Esto es indicador de que hay inflamación sistémica, ¿no? De la zona que encontramos. De hecho, PCR es de valor pronóstico. Los marcadores tumorales, el antígeno CA19.9, ¿no? Lo malo que algunas patologías benignas de biliar también lo vamos a encontrar estos antígenos. También de igual manera en el hígado, pancreatitis, en colestasis más que todo. Algunos pacientes no expresan, en algunos pacientes no se encuentra este antígeno y no es útil como cribado. Posee algún valor pronóstico del antígeno de 19.9. Es útil en la monitorización del tratamiento detectado de los nocivas, está pues en discusión, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico por imágenes, en primer lugar nosotros tenemos pues lo que se llama la ecografía. La ecografía es lo que nos va a guiar dónde está la falla. De repente, como hay ictericia, hay signos de obstrucción, podemos confundir con estos cuadros. Entonces la ecografía, que es la más barata, está a mano nuestra, entonces podemos utilizar. El otro que nos va a hacer el diagnóstico es la tomografía, la ecoendoscopía y la resonancia magnética. En cuanto a la ecografía, es de altamente, tenemos una alta disponibilidad, ¿no? En todos los hospitales están pues, los ecógrafos, ¿no? Y es barata, ¿no? Y no causa lesiones, nada de sinoca. Es la primera técnica a realizar si hay ictericia, ¿no? Para poder, ya les dije, descartar si hay problemas a nivel de las vías biliares o vías pancreáticas que tienen mucha y alta sensibilidad, ¿no? Esto a nivel, por lo que va a encontrar una dilatación de estas vías, tiene una sensibilidad de 95%, si el tumor es mayor de 3 centímetros. O sea que podemos detectar a mayor de 3 centímetros fácilmente con las ecografías. Y va a permitir nos puede permitir un estudio citológico. Con la ecoendoscopía podemos hacer una punción aspirativa con aguja fina, ya con fines de estudios patológicos, ¿no? Las limitaciones que tiene la ecografía es que hay gas y también el gas es malo, no transmite los ecos, y la obesidad o la gordura de los pacientes va a ser limitantes, especialmente en el cuerpo y la cola. De hecho, una ecografía no nos determina todo, va a requerir otros estudios. Acá, por ejemplo, nos está viendo una lesión en la cabeza de páncreas. En cuanto a la tomografía helicoidal, TAC multicorte, vamos a encontrar pues, que tiene limitaciones, ¿no? Limitaciones porque está indicado en la primera exploración diagnóstica a realizar
ante la sospecha clínica de la ecografía. Esto es lo que debemos hacer después de la ecografía, ¿no? Porque tenemos que una sospecha clínica o una sospecha ecográfica, entonces hay que realizar una tomografía. Lo malo que la limitación es que no tenemos en todos los hospitales tomógrafo, ¿no? Es la técnica de elección para la estadificación, la que mejor valora la extensión locorregional, la invasión vascular o la invasión que pueden hacer hacia los lados del tumor, y también nos va a dar signos de que hay o no hay metástasis. Y puede detectar en tumores que tienen menos de 2 centímetros. La diferenciación entre nos puede ser una diferenciación entre los adenopatías inflamatorios o también aquellos que son de tipo neoplásica, ¿no? Lo malo que va a valorar mal la superficie hepática y la existencia de carcinomatosis peritoneal. Los ventajas rapidez, permite estudio citopatológico, también nos puede indicar para poder hacer una punción de aspirativa con aguja fina. La ecoendoscopía. Miren, la ecoendoscopía es la mejor técnica para el diagnóstico de tumores de menos de 2 centímetros. Las ventajas: detecta lesiones de hasta 2-3 milímetros. Es la técnica con mayor valor pronóstico para la detección del cáncer de páncreas. Tiene una mayor sensibilidad que el TACS para la detección de linfoadenopatías. Permite el estudio citológico por la ecoendoscopía, o sea que son aparatos que realmente van a tener montado en los endoscopios, ¿no? Los aparatos que realizamos endoscopios tienen su aparatito, un ecógrafo para realizar esta ecoendoscopía. Los inconvenientes es que no nos va a permitir valorar la afectación a distancia, porque las ecos se hacen en los lugares, ¿no? El tamaño mismo. Y también es menos que el TAC para la invasión vascular, ¿no? No vamos a tener mucha movilidad del aparato dentro del duodeno. No se puede realizar si hay obstrucción duodenal. Si está obstruido el duodeno, no podemos poner el ecoendoscopio. El problema es que tenemos baja disponibilidad de estos aparatos, el costo es elevado, un poco molestoso porque necesita sedación y monitorización de los pacientes, ¿no? Las complicaciones, aunque no son frecuentes, ¿no? Bueno, junto con el TACS, con la ecoendoscopía nos va a dar el diagnóstico y estadificación del cáncer de páncreas. Los dos exámenes se complementan, recuérdense, colegas. La resonancia magnética es más que todo, es un examen que se realiza, pero es similar a la tomografía en cuanto a la precisión diagnóstica, pero más cara y de duración más prolongada, ¿no? Más tiempo necesitan para tener la resonancia magnética. Las indicaciones es cuando hay contraindicación de utilizar TACS o sospecha de cáncer de páncreas no detectada por TACS y no se dispone de endoscopía, o cuando hay recurrencia quirúrgica. La colangiografía pancreática es altamente sensible para el estudio de los conductos biliares, tanto biliares y pancreáticas. De hecho, ha desplazado a la CEPRE en estos momentos, ¿no? Porque nos dan signos directos del cáncer de páncreas. Inconvenientes: no sirve para realizar el estillaje, no permite estudio histológico porque es un examen indirecto.
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE o la CEPRE o la PCR, este estudio nos va a dar signos indirectos de infiltración de los conductos biliares y pancreáticas, ¿no? Nos va a informar de que hay disminución del uso, están tomadas esa zona. Tiene una muy elevada sensibilidad, especificidad de 90-97%, ¿no? Miren lo que nos hace la PCR. Permite el estudio histológico porque podemos hacer un cipillado en la zona que vemos que está sospechado tomado por el páncreas, ¿no? Las complicaciones que se presentan a veces, que son un poco altas, acá dicen hasta de 7 a 10%. Creo que antes ya lo mencionamos, puede producirse pancreatitis, hemorragia y también perforación. Las indicaciones, si persisten las dudas después de la técnica no invasivas, ¿no? Si hay dudas, todavía ahí se puede hacer sepsis. O también podemos aprovechar un drenaje endoscópico, ¿no? Cuando hay ictericia obstructiva mediante la sepsis. Aunque ahora los gastroenterólogos ya no quieren hacerlo, primero quieren tener la resonancia magnética. Bueno, el diagnóstico diferencial de la masa pancreática que podemos hacer es con una pancreatitis crónica. También en la región, tumor en la región ampular, un ampuloma o tumor duodenal. Los linfomas igual manera, y otras clases de pancreático, otros tumores de pancreático sólido, ¿no? Principalmente los tumores endocrinos. En cuanto al tratamiento del cáncer de páncreas resecable en los estadios 1 y 2, la cirugía con intención curativa es la operación de WAIPO o Whipple. Y esta operación solo de 10 a 20% de la cabeza de páncreas y un 5% de cáncer pancreático en cuerpo de cola. O sea que lo que hace principalmente esto es más se interviene en la cabeza de páncreas, en cáncer pancreático. La técnica es agresiva y compleja que se realiza en centros especializados y de referencia, ¿no? En estos casos, la mortalidad es baja, la morbilidad sí es un poco más alta, 30-40%, y la supervivencia, como hemos dicho, en 5 años es solamente el 10%, una media de vida de 10 a 12 meses. Tasa de recidiva es bastante alta, es 80% a los 5 años, el 80% los 2 primeros años. De estos 80%, en los 5 años el 80% se da en menos de 2 años. El tratamiento adyuvante después de la cirugía, se puede utilizar algunas quimioterapias, pero con no resultados tan aceptables. El tratamiento paliativo, más que todo localmente, cuando está muy avanzado, con metástasis podemos traer la quimioterapia. Cuando hay obstrucción biliar, tratamiento endoscópico, puede colocar prótesis. O también decía, tiene que ser con guiamiento radiológico. Cuando hay obstrucción duodenal, derivación quirúrgica o endoscópica o con prótesis también. Podemos derivar hacer una anastomosis. Cuando hay demasiado dolor no controlable, con fármacos podemos hacer neurolisis. Podemos hacer neurolisis a nivel del plexo ciliaco de manera percutánea o quirúrgico o endoscopía, ¿no? Algunas veces también esplenectomía.
Estos son los que decíamos que en el este solamente se hace en los estadios 1 y 2, el Whipple. Grado tumoral T1 es 1, estadio 1, limitado solamente al páncreas y menor de 2 centímetros. T2, 1B, limitado al páncreas mayor de 2 centímetros. T3 y estadio 2A, extensión más allá del páncreas sin afectación de la arteria mesentérica o tronco celíaco, incluyendo involucra lesión de la vena mesentérica superior y o porta. Y tipo T4, estadio 3, tumor retropancreático que se afecta arteria mesentérica o tronco celíaco. Esto ya es resecable. Acá ya no se puede hacer Whipple, ¿no? Cuando hay ganglios, ¿no? Ganglios teniendo en cuenta los N1, estadio 1B, ganglios regionales positivos, no implican resecalidad. Ahora contamos con los ecoendoscopios que puede hacer, hacer exámenes, tratar de ubicar qué ganglios locales o los radicales están comprometidos, ¿no? Un poco más allá también los ganglios regionales. Y ya estadio 4 ya hay problema de metástasis, ¿no? Metástasis a distancia ya se reseca. Entonces, en ese caso ya tenemos que dar tratamiento o quimioterápico o radioterapia. Ya el tratamiento ya estamos hablando ya el quirúrgico determinado del estadio, hemos visto que podemos hacer va a depender determinación del estadio, ¿no? Por ejemplo, carcinoma del páncreas o de la región periampular. Estadio 1 indica una enfermedad localizada. Estadio 2, extensión a los tejidos circundantes, duodeno, vena porta o vena mesentérica. Estadio 3, ya metástasis en ganglios linfáticos regionales. Esto ya es resecable, ya no se opera. Estadio 3, metástasis a distancia tampoco. Lo con fines curables se hace estadio 1 y 2. Técnicas. Bueno, acá tenemos la pancreato-duodenectomía, Whipple. Esto con preservación de píloro o sin preservación de píloro, pero con fines fisiológicos es preferible, hay que preservar el píloro. De igual manera se puede hacer la pancreatectomía media y también pancreatectomía distal. Estas son las diferentes operaciones. Bueno, en cuanto al tratamiento de tumores de cabeza de páncreas, la resección quirúrgica es el estándar del oro y el único tratamiento potencialmente curativo. La técnica quirúrgica de elección para el cáncer de la cabeza del páncreas es la pancreato-duodenectomía, o la que es la operación de Whipple que hemos dicho. Esta técnica involucra la resección de la cabeza de páncreas, el duodeno, los primeros 15 centímetros del yeyuno, el colédoco, la vesícula y, en algunos casos, una resección parcial gástrica. Preferible, como les dije, la zona pilórica, la región con fines fisiológicos, preferible mantenerla y conservarla. Esta es pues la famosa operación de Whipple, que involucra colédoco, vesícula, duodeno, totalmente duodeno, la cabeza de páncreas, del ángulo de 3, se mide 15 centímetros y todo esto sale. Para repararlo, se hace en Yederux, una asa desfuncionalizada de yeyuno. Látero terminal, se hace una anastomosis del hepático común. Luego
se hace una anastomosis con el término terminal, con lo que queda el páncreas con el yeyuno. Ahí se hace una operación de telescopaje. Es un procedimiento que se hace. Y acá, lo que quedaba del duodeno, conservando el píloro, se hace una anastomosis latero terminal. Terminal por la parte de duodeno y lateral por parte de yeyuno. Entonces se conserva acá se conserva la parte del píloro. Acá otra vez, ¿no? Miren lo que va a volar, ¿no? Todo lo que es la vesícula, el duodeno, la cabeza de páncreas hasta 15 centímetros y la otra manera de reparar, ¿no? Acá de todas maneras, en asa en omega, miren, asa en omega, una anastomosis latero terminal por parte del páncreas y una latero terminal en cuanto a lo que quedaba de píloro, el duodeno. Esta es en caso de algún cáncer de páncreas en cola, ¿no? Acá sí tienen que sacar o comprometer al vaso, porque están íntimamente comprometidos. Entonces hace la cola y luego esplenectomía total. Bueno, en cuanto al tratamiento, si no se hace una operación, pues las opciones de primera línea van a estar, van a incluir la quimioterapia con una combinación de fluorouracilo, leucoborina, erinotecan y oxalplatino, denominado Folfirinox. Esta combinación se llama Folfirinox. De igual manera también se puede utilizar a la gemcitabina más NAPS, paclitaxel. La gemcitabina solo es para los pacientes que no están suficientemente sanos como para recibir las dos combinaciones anteriores, debido a los efectos secundarios. Son pacientes entonces que se dan quimioterápico paliativo, decía. En ocasiones puede usarse otra combinación basada en gemcitabina o fluoracilo. Bueno, esta última es para aquellos que van a ser pues, clínicos o oncológicos, ¿no? Bueno, muchas gracias a doctores. Disculpen la molestia de haberles causado por estar hablando mucho. Y muchas gracias. Las preguntas, por favor. Doctores, ¿se quedaron dormidos?